Y ahora sí, la línea negra es la que nos marca las de ciclo permanente, que mantienen su aspecto a lo largo de todo el año, sin grandes cambios. El cambio es mucho menor. Acá las plantas es lo que hablábamos. Por ejemplo, los agapantos, tenemos agapantos con hojas en este momento, pero no tenemos flores. Tenemos dietes con hojas en este momento, pero no tenemos flores. Tenemos lavandas en este momento, pero no tenemos flores. ¿Sí? Las plantas están, las hojas no se les cayeron, nos ocupan un lugar en el cantero y hacen que no nos entren las malezas, que tengamos un cantero verde, pero no tenemos la variedad de color. Las mías tienen las flores todavía. ¿Cuáles, perdón? La lavanda, mantienen sus flores. Sí, sí, mantienen sus flores, pero son flores que salieron en verano. Ah, sí, claro, claro. Claro. Si vos las cortás, incluso algunas ya empiezan como a secarse, pero se mantienen, porque son flores que se mantienen en la planta. Sí, sí, sí. Depende de la variedad de lavanda también. Hay Sí. algunas que son ornamentales, tienen la flor todo el año, y otras que se usan para producir flor, tienen 2 o 3 floraciones en el año. Ah, bueno, Eso es importante que ustedes lo Lo que pasa identifiquen. es que si a la lavanda, ¿Sí? ¿Quién estaba hablando? no sé, en mi caso sigue con vos flores. Sole, La verdad que no sabía realmente qué tipo era, pero me sorprende eso, o sea, que está bárbara. Está bien. lo que No pasa sé, es que o sea, si las lavandas se las deja con la flor, se vuelven muy leñosas. sí, Si se las deja cuando ya están secas en la planta, se vuelven leñosas. generalmente la lavanda hay que hacerle 2 podas. Una se le hace en marzo para ya darle formita y que siga creciendo todo lo que más crezca, lo que más pueda, floreciendo, para que tire todo el invierno. Y después en septiembre, cuando ya pasaron los fríos, ahí se le hace una segunda poda, entonces ahí viene con toda la fuerza y va a florecer de nuevo. Entonces la lavanda florece muchísimo, entonces hay que aprovecharlo. Y esto de la poda es importantísimo porque la lavanda, si no la podamos, crece, Se seca de abajo. claro, ay, no me sale la palabra ahora, se hace leñosa abajo, entonces queda muy Claro. fea. Ya es un arbusto. Exactamente, queda fea. En cambio, si nosotros la podamos, acuérdense que la lavanda es un arbusto, justamente lo que acabas de decir, y siempre va a tirar guías nuevas desde la tierra, desde abajo. Entonces, si nosotros la podamos bajita, siempre nos va a tener abajo hojas y va a estar linda desde abajo. En cambio, si la dejamos crecer en altura, se va a hacer leñosa y ya no va a alargar más ramas nuevas desde abajo, va a seguir creciendo buscando altura. Claro. Por eso es importante podarlas. Sí, yo la podé tardía, o sea, en mayo la podé. Y ahora, bueno, igual está bárbara, así que la próxima entonces es cuando termine el invierno. Claro, claro. Sí, porque va a seguir floreciendo y la idea es mantenerle el tamaño, que no se vaya en altura para que no se haga leñosa abajo. Claro. Es importante que todo esto lo incorporemos bien porque lo tenemos que incorporar a nuestros diseños, porque no podemos poner solamente rosas en nuestro diseño porque vamos a tener un cantero hermoso en primavera-verano con muchas rosas, pero en otoño-invierno vamos a tener ramas secas. Si no incorporamos esto que estamos entendiendo ahora de los ciclos, ¿sí? Y de saber que podemos poner plantas que crezcan y que nos den hoja en invierno, ¿sí? Eso es importante. Y Las después, durantas también son arbustos, ¿no? Pero la duranta está con hoja también, por lo menos acá en Buenos Aires, en la zona de provincia de Buenos Aires, está con hoja todo el año. Hay una que le dicen duranta limón, que es media entre verdosa y amarilla, y la otra que es bien verde. claro, Esas están, por lo menos acá, con hojas todo el año. Si bien con la gelada fuerte arriba se marchita un poco y se tiende a helar, lo que es el resto queda toda linda. bueno, eso les iba a decir, que también las mismas plantas que quizás yo tengo acá en Neuquén con un clima frío, estamos con muchas heladas en este momento, nosotros hoy a la madrugada, por ejemplo, tuvimos 2 grados bajo cero. Esa es la temperatura que tenemos hoy acá. Capaz que la misma lavanda que yo tengo hoy acá, la tiene alguien en Buenos Aires y todavía nunca pasaron los bajo cero. O Buenos Aires, no sé cómo serán las temperaturas en este momento, pero por decir, o alguien de más al norte, que no tenga heladas, son las mismas plantas. Entonces, depende del lugar donde está instalada la planta, cómo va a funcionar. Capaz que una planta que en zonas del norte funcionan como perennes de hoja perenne todo el año que está con hoja, a mí me funciona como hoja caduca, porque pierde la hoja por los fríos, ¿sí? Pasa mucho con las bignonias, si las ubican son esas enredaderas de cornetas naranjas. La bignonia se banca todo,
aguanta hasta 9 grados bajo cero, es fuertísima, pero acá en Neuquén, si la ponemos desprotegida, pierde la hoja. En cambio, si la ponemos mirando al este, protegida por una casa, es una planta que está con hoja todo el año. Entonces, depende de dónde la ubiquemos, depende de cómo esté cuidada, y también depende de dónde esté ubicada en el país, ¿no? Con la temperatura. ¿Cómo se Pero la llama? misma planta puede funcionar de diferentes formas. ¿Cómo se llama esa planta? Vignona. Bignonia. Búscala, es una enredadera de corneta naranja que viene en corneta naranja, después tiene una flor hermosa lila, y creo que hay unas rosadas también. Pero la lila y la rosada no aguantan la temperatura de la misma manera. Solamente la naranja es la más resistente, que banca hasta 9 grados bajo cero. Las otras dos son más para el norte, aguantan hasta 0 grados. O sea, hay que cuidarlas más. Sí, sí, son hermosas, ahora estoy viendo. Sí. Las enredaderas, las unicatis también aguantan un montón el frío y se mantienen con hojas, si bien sin flores. Ahora acá, por ejemplo, en provincia, acá en Buenos Aires tenemos las heladas, pero en los que es ciudades, yo vivo igual en una ciudad que es relativamente chica, estoy 300 kilómetros de capital, estoy lejos. Dentro de la ciudad aguantan mucho más las plantas, porque la gente que está más para el lado del campo, más abierto, por ahí la misma planta que acá en la ciudad no se lo, allá sí. Claro. Entonces es como que también de acuerdo en la zona en la que están las pobres, resisten un poco más o no. Y lo que pasa es que quieras o no, todo lo que hace a la ciudad, el cemento, los edificios, las casas, eso sube la temperatura. Entonces es normal que en el centro, en la ciudad, sea muy distinta la temperatura al campo abierto. Por más que haya plantas, cubrevientos, todas esas cosas, igual la temperatura baja mucho al tener mucha humedad, que no es la misma que está en el centro, en el microcentro. Sí, ya son microclima, ¿no? Bueno, otra cosa que les quiero contar con respecto a esto, que esto es algo que vamos a ver la clase que viene, pero acá empieza, es el tema de la época de poda de las plantas. Si ustedes tienen en cuenta esto y lo terminan de entender en cuanto al crecimiento, hay que identificar cuándo las plantas empiezan a crecer vegetativamente, ¿sí? Ahí, antes de que empiecen a crecer vegetativamente, es cuando nosotros tenemos lo aconsejable con respecto a las podas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las plantas, imagínense que ustedes se cortan un dedo. El dedo queda abierto, es una herida que tenemos. Si nosotros dejamos esa herida abierta al aire libre, con la helada, con los fríos, con el viento, es muy posible que a través de esa helada, de esa herida, entren virus, entren hongos, entren bacterias. Entonces ahí es cuando las plantas se enferman, ¿sí? En cambio, si yo realizo una poda y enseguida la planta empieza a activar todo su metabolismo y empieza a activar su crecimiento y empieza a tener movimiento de savia, esa herida se va a cerrar enseguida, se va a cicatrizar enseguida y la planta ni se va a dar cuenta que la podaron y va a seguir creciendo. Entonces es importante identificar este momento de que la planta está empezando a crecer. O sea, hay que realizar la poda. Vieron que los rosales, los rosales se podan en invierno, pero hay que tratar de podarlo lo más tarde posible, cuando la yema está por nacer. ¿Sí? Primero porque identifico las yemas donde están. Entonces trato de buscar la yema más abajo posible para que después crezca en altura y me dé la flor a 1 metro de altura y estén todas lindas. Si no, la flor se va y crece a 2 metros. Entonces, ¿qué hago? Busco desde la tierra las 2 últimas yemas que haya más cerquita de la tierra y ahí hago el podo. Pero para eso tengo que identificar dónde están las yemas. Entonces, si yo la poda la realizo antes de la primavera, cuando todavía no empezó su actividad fuerte, pero ya está empezando, porque ya está empezando a ponerse rojitas sus yemas, ahí puedo podar y yo sé que al mes siguiente ya largó la hoja, ya cicatrizó esa herida y ya no le entró ningún virus, ninguna bacteria, ningún hongo. Entonces, esa es la época donde yo tengo que realizar los podos, en lo posible. Eso sería lo ideal. Eso se llama época de transición, que es la época donde yo tengo que identificar ¿cuándo va a empezar a crecer vegetativamente? Tanto las plantas de verano, que son en primavera, verano, o las plantas de invierno, que sería antes del otoño, ¿sí? Ahí las podo y yo sé que enseguida va a empezar a alargar hoja y que se va a activar toda su circulación y va a cerrar enseguida la herida que yo le voy a hacer. Esto se los marco para que lo piensen, por ejemplo, con todas las herbáceas perennes, porque siempre que hablamos de poda que nos imaginamos un árbol o un arbusto. Pero las herbáceas también se podan y hay que tener cuidado con dejarle la base abajo, bien, que vuelva a surgir. Por ejemplo, las salvias leucantas
que se secan con la helada, las podamos lo más abajo posible y van a ver que ya están sus brotes ahí abajo, que están como naciéndole hojitas que quedaron latentes de la temporada pasada y que son las que nos van a dar la nueva roseta de hojas para la temporada próxima. Entonces, si nosotras la bajamos y la podamos, al año siguiente va a volver a nacer. Entonces, tenemos dos opciones con la salvia. La podemos dejar todo lo muerto que se congeló con el invierno y que se secó para proteger todos los nuevos brotes que están abajo para que la helada no le entre tanto. Pero igual, en el caso de la salvia es muy vigorosa, tiene muchos brotes de renuevo, así que si ustedes quieren ahora la podrían podar y dejándole la parte de abajo sin tocar, de la que está sobre la tierra, van a volver a nacer los brotes nuevos. Y seguramente si ustedes la podan en este momento van a ver que los brotes ya están ahí latentes esperando que empiece a subir la temperatura de nuevo. Bueno, eso con respecto a las podas. Estas épocas de transición entonces son dos. La primera está ya comenzado el otoño, ¿sí? Ahí tenemos una época de transición cuando aún hay días cálidos, todavía no llegaron las grandes heladas, y las horas del día empiezan a acortarse, cada vez son menos. Por ende, las plantas ya detectan este cambio de las horas del día y en el caso de las de invierno empiezan a crecer. La segunda transición empieza cuando empieza la primavera. Pasa exactamente lo opuesto a lo que dijimos recién. Cuando las horas del día se empiezan a alargar, empieza a subir la temperatura, ahí es cuando las plantas empiezan a entender que tienen que empezar a crecer. Siempre un ciclo comienza y el otro se va, ¿sí? Todo esto responde a los descensos de temperatura, a la cantidad de horas que tenga el día y más que nada eso, a la temperatura. También interviene, por supuesto, el tema de la cantidad de agua a la que accede, pero nosotros, por ejemplo, acá en Neuquén le tenemos que brindar el tema del agua a todas estas plantas que son exóticas, ¿no? Que no son autóctonas de acá. Todo esto se logra sabiendo información sobre las plantas. Recuerden que es muy importante todo lo que venimos trabajando de las fichas tipológicas, de investigarlas, de hacer nuestro fichero. Tenemos que saber cómo funciona cada planta para saber cuándo podarlas, cuándo van a empezar a crecer, cuándo conviene ponerlas en el cantero, ¿sí? Las temperaturas es el motor que las plantas tienen para empezar a vegetar, pero nosotros tenemos que saber sobre ellas, ¿sí? Es importante que ustedes sigan haciendo sus fichas tipológicas y que las investiguen. Puede que no hagan las fichas tipológicas, porque tampoco es una obligación, pero sí ustedes traten es muy fácil hoy por hoy con los teléfonos, buscan la información, esta la pongo acá porque me va a servir en esta época, esta no la compro en el vivero porque ahora ya se está muriendo, la espero para la temporada que viene, ¿sí? Busquen información. Bueno, entonces dijimos que todo esto que les estoy contando yo ahora se ve muy bonito en la pantalla con los colores diferentes, pero esto se da mucho para los lugares donde tenemos estaciones bien marcadas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros acá en Neuquén tenemos en verano hace mucho calor, en invierno hace mucho frío, estaciones bien marcadas. ¿Qué pasa con las zonas donde son zonas tropicales, donde el clima es más o menos continuo todo el año? Pueden ser en las zonas tropicales o en el sur, donde los inviernos son muy continuos y hay muy poco verano. Bueno, en esos dos aspectos, los ciclos estos se van a extender. Si estamos hablando de zonas tropicales, el ciclo que se va a extender es el cálido. Entonces vamos a usar más que nada plantas de ciclo cálido. Y el de invierno, algunas veces incluso hasta no está, porque en zonas tropicales las plantas de invierno casi no las necesitamos porque el ciclo directamente no existe. Lo mismo pasa en Ushuaia, en Santa Cruz, en todos esos lugares donde nieva mucho, donde hace mucho frío. Necesitamos usar más que nada plantas de ciclo frío, ¿sí? Entonces, los ciclos se extienden según las temperaturas donde vivimos. Bueno, y si entendemos esto, vamos a entender el funcionamiento fisiológico de las plantas y por ende vamos a entender cómo armar los canteros, ¿sí? Para que no haya huecos, para que podamos tener todo el año plantas en los canteros, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, nada, esto hay que tener bien en cuenta cuándo es el renuevo de las plantas para poder cubrir nuestros canteros. Y acá les dejo, se ve medio pixelado todo esto, pero bueno, la idea es que ustedes tengan un porcentaje de la cantidad ideal de plantas que tienen que utilizar, porque
nosotros tenemos que armar nuestros canteros y lo ideal, esto que yo les pongo acá es lo ideal, pero después obviamente cada uno lo arma como le parece, pero lo ideal es tener todo el año plantas permanentes, que son las que nos van a dar la estructura de nuestro cantero, ¿sí? Entonces, si nosotros usamos, fíjense, el 70% de las plantas son plantas perennes, permanentes, ¿sí? Estas son las que están todo el año, los arbustos más que nada, o pueden ser arbustos, árboles, los dietes que hablamos hoy, las lavandas que hablamos hoy, los agapantos, todas estas plantas de ciclo perennes permanentes, los ponemos en un 70%. Entonces, con eso ya nosotros nos aseguramos que el cantero va a estar verde todo el año, ¿sí? Nos va a dar estabilidad. Son plantas que nos marcan una estructura, ¿sí? Entonces, estemos en invierno o en verano, vamos a tener ocupado el cantero y ¿qué va a pasar? No van a entrar las malezas, ¿sí? Porque si no se nos llena todo de malezas. Después, el 25% de color naranja son plantas perennes, pero de estaciones opuestas. Entonces ahí tenemos puestas las plantas perennes caducas de primavera-verano y de otoño-invierno. Entonces, en el mismo cantero, nosotros ponemos las que van a florecer en primavera-verano y las que van a florecer en otoño-invierno. Entonces, cuando una nazca, la otra se va a morir. Acá están las bulbosas, por ejemplo, ¿sí? Las bulbosas ahora están creciendo porque son de otoño-invierno, son las que nos van a dar flores en septiembre, pero después van a desaparecer y van a crecer las perennes de ciclo cálido, ¿sí? Entonces van a surgir. Y así van a ir siempre estando, pero, o sea, estando sin la necesidad de que yo las vuelva a replantar. Por eso son perennes, van a estar todos los años, pero se van a ir muriendo las hojas, porque son de hojas caducas, y van a ir y venir. Y por último, y solamente en un 5% del cantero, vamos a poner a las anuales y a las bianuales. Porque estas plantas son las que nos van a ayudar a cubrir los huecos mientras las otras plantas van creciendo a su tamaño final. Eso por un lado. Después puede ser que las elegimos para poner en un lugar de foco de color, porque vieron que las florales, primero que tienen una floración intensísima, porque tienen que sí o sí largar muchas flores para poder asegurarse su supervivencia, porque gracias a que tienen muchas flores, después tienen muchas semillas. Entonces así se aseguran su supervivencia. Entonces, esa superfloración que nos dan las anuales y las bianuales, por supuesto que son maravillosas y son muy utilizadas, entonces nos pueden cubrir un espacio importante. Hay que saber usarlas porque sabemos que después del año que viene no están más y que hay que volver a resembrarlas. Pero nos sirven para alargar la floración del cantero, para hacer puntos focales fuertes, y también para acompañar el crecimiento de las plantas, que se usa mucho en los canteros nuevos. Cuando nosotros recién estamos empezando a diseñar o recién estamos empezando a plantar los canteros, ahí las plantas que compramos en el vivero generalmente son chiquitas. Entonces, como son plantas que quizás van a ser un arbusto de 2 metros de alto, mientras va creciendo, ese agujero que tenemos abajo lo tapamos con anuales y bianuales. Y le vamos dando tiempo para que dentro de 5 años ese arbusto ya llegue a los 2 metros de alto, a los 2 metros de ancho y ocupe todo su tamaño, ¿sí? Porque recuerden que no las podemos poner juntas por más que estén chiquitas porque después van a crecer a un tamaño voluminoso y por eso usamos las bianuales que sabemos que en un año se mueren y que le van a seguir dando lugar a que crezcan a las plantas perennes. Entonces, esta es una distribución ideal de cómo tendríamos que elegir las plantas para armar nuestros canteros. Pero bueno, por supuesto que después cada uno le pone lo que encuentra como se lo imagina, pero esto sería lo ideal.